A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el caballo de madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Y hoy vamos a hablar de comunicación en salud o de comunicación y salud, como en todos los órdenes de la vida, poder hablar, expresarnos, escucharnos, manifestarnos es fundamental para un buen desarrollo. Y en la salud especialmente, desde muchos aspectos, ¿no? Desde el abordaje de lo que el médico tiene para decir, de lo que el paciente tiene para escuchar, pero también a la inversa, ¿no? Donde se produce realmente una comunicación constante de entendimiento, de reconocimiento del otro. Y la pregunta que nos hacemos básicamente es ¿en qué estado estamos? ¿Qué tan importante es la comunicación en materia de salud? ¿Cómo están los profesionales ante esto? ¿Cómo estamos los pacientes en nuestro nivel de receptividad y también de manifestar lo que sentimos, lo que nos pasa? ¿Cuán importante son estos dos aspectos en materia de calidad, ¿no? De salud y sobre todo de derechos, también y de obligaciones? ¿Cómo está nuestro sistema de salud en la República Argentina? ¿Se forma a los médicos también para, además de curar, poder comunicar correctamente a las instituciones sanitarias, a los hospitales, a los centros de salud privados? Es un tema que además también tiene alcances legales. Por eso queremos saludar especialmente a nuestra invitada de hoy, que es Claudia Madies, que es abogada, es profesora magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona y además directora del Centro de Estudio e Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho de la Universidad y Salud. Claudia, gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y sí, realmente la comunicación en salud es un componente muy importante dentro del sistema de salud. El sistema no solo tiene que curar, tiene que prevenir, tiene que promover la salud, y la comunicación en salud es básica para realmente poder empoderarse de los derechos y también para ser responsable. No se puede ejercer un derecho, no se puede reclamar algo que no se conoce. Claro. Y además la comunicación exige un ida y vuelta, no es solo dar información, es educar, y también un diálogo donde es importante la participación de la persona que va a recibir la comunicación, porque por ejemplo una persona que no sabe leer y escribir no tiene que recibir el mensaje del mismo modo que una persona que es una erudita y un científico. Todos tienen derecho a acceder a la información, pero bueno, el lenguaje tiene que ser adecuado, adaptado a la capacidad que tiene cada uno, y a su vez el mensaje tiene que reunir ciertos requisitos para que realmente tenga el efecto que se busca, que es que estemos mejor en nuestra salud. ¿Cuál es la situación en general? ¿La comunicación es una asignatura pendiente todavía en el ámbito de la salud? ¿Hay inconvenientes que todavía surgen por falta de comunicación o comunicación inadecuada o no precisa? Bueno, tenemos que saber que tenemos un marco regulatorio que aborda este tema y que protege derechos, en materia de salud. Nosotros tenemos una ley nacional que abarca este tema y por lo tanto genera algunos mecanismos para garantizar que en salud se respete el derecho de la comunidad, no se promocionen indebidamente productos, tergiversando datos. Claro. Es decir, hay toda una serie de aristas que a lo mejor la persona común no conoce, pero el Estado se ocupa de que estén estos preceptos. Ahora, con una ley, las leyes no alcanzan. La sociedad también se tiene que empoderar y para empoderarse tiene que conocer. Lo que nos tendríamos que preguntar es qué tanto la comunidad conoce, que tiene esos mecanismos, que tiene una defensoría del público para presentar los reclamos cuando algún mensaje está estigmatizando, por ejemplo, a alguna persona en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, las personas con discapacidad o en alguna otra situación, donde a lo mejor se está haciendo una propaganda de algo que coloca a las personas que están en esta situación en una situación de indefensión o estigmatización. Así que hay todo un marco legal, las mismas leyes de ejercicio de la profesión, la ley de ejercicio de la medicina establece también obligaciones
Hay una ley que nos dice, nosotros vemos que cuando los médicos se anuncian en los programas de televisión, tienen al pie el número de matrícula y hay una ley que regula esto. Es decir, hay distintas leyes sobre estos temas, pero hay que seguir abogando porque la ley de por sí no alcanza si la sociedad no lo conoce. Hay como pienso, ¿no? Vos me dirás, Claudia, distintas instancias. Uno por ahí piensa en primera instancia en la comunicación médico-paciente, ¿no? La más cercana que por ahí podemos tener. Ese entiendo que es uno de los aspectos a tener en cuenta. Muchas veces o en otros tiempos, ¿no? El médico era visto como alguien que naturalmente sabe más que uno, en materia de salud sobre todo, y uno hasta no se animaba a preguntarle, ¿no? Porque parecía que... Y todavía sucede eso a veces, ¿no? Gente que se retira del médico sin poder entender bien qué le quiso decir. Entonces, ¿cuánto hay, para empezar por este aspecto, en la formación del médico en materia de comunicación? Digo, ¿se contemplan los programas de estudios, en las facultades, en los, no sé, en los posgrados, en los congresos, este aspecto que es fundamental, digo, ¿no? Bueno, tenemos que asumir que nuestras currículas siempre van un paso atrás. Entonces, por ejemplo, específicamente en materia de derechos de los pacientes, tenemos una ley del 2009, modificada en el 2012, que obliga a todas las instituciones de salud a formar a los profesionales de salud en el contenido de esa ley, que va de la mano con esta ley de comunicación. Y sin embargo, cuando yo que doy muchos posgrados a profesionales de la salud y les pido que me cuenten si los están formando sus empleadores en estos temas, me dicen que no. Tanto el Estado como el ámbito público, ¿encontrás, Claudia, esta falencia en todos los sectores? Vienen de todos los sectores, del público, del privado, y no hay formación en estos temas. Entonces es difícil que los pacientes y los profesionales aboguen por un tema que no conocen. Y sí, o sea que de alguna manera queda librado a la forma de que cada uno tiene de comunicar de pronto. ¿No existe un protocolo no sé si puede existir un protocolo que se aplique como un procedimiento médico estricto, pero digo, una manera de comunicar o formas de contar o de escuchar? Hay muchos protocolos, de hecho, para la comunicación en salud hay uno que en su momento editó el Ministerio de Salud, por ejemplo. Hay protocolos también para comunicar en situaciones particulares. Hay leyes, hay currículas, porque yo hablo de la generalidad, pero también está la excepción, es decir, hay entidades educativas responsables y también más innovadoras. Sí, por supuesto. Pero bueno, en la generalidad esto queda rezagado, lo mismo que el enfoque de derechos en la formación. La formación de los profesionales de la salud sigue haciéndose desde la perspectiva del modelo médico hegemónico, que es un modelo superado en el mundo. Claro. Entonces estamos en el paternalismo del Estado, en el paternalismo médico, y nosotros hoy estamos en el derecho en un enfoque de autonomía, de ejercicio de autonomía de los pacientes. Y los pacientes son conscientes de esa autonomía, pero a veces para poder decidir necesitan la información, es decir, quieren ser autónomos. Sin duda, pero pues se trata de la salud de uno, nada más y nada menos. Claro, ¿no? pero para ese ida y vuelta con el profesional necesitan también que el profesional sea receptivo, que abra las puertas, que brinde la información, y a veces esto no ocurre. Y ese déficit a veces se da desde la formación. La pregunta apuntaba a la formación y bueno, hay que trabajar ahí mucho. Bien. Y en el tema de comunicación también, porque hay que superar los problemas que tienen los pacientes que a veces tienen miedo. Hay algunas profesiones donde esto se trabaja mejor, algunas especialidades, por ejemplo, la enfermería se trabaja mejor. Seguramente. Algunas especialidades, como la pediatría, donde la comunicación es más fluida y son más formados los especialistas en estos tópicos. En otras es un déficit. Por ejemplo, las hiperespecializaciones, los grandes cirujanos, claro, u otras formaciones requieren más trabajo en esta línea. Y tal vez, Claudia, pensaba, ¿no?, en los chicos, la necesidad en el caso de la pediatría, ¿no?, de establecer un vínculo de una manera especial porque son niños, pero también pensaba, porque lo hemos abordado en algún programa nuestro también, de cómo se comunica en los momentos críticos, ¿no?, de la salud de un paciente, que muchas veces uno, digo, pudo haber encontrado buenas experiencias aun cuando había algo muy duro para decir, y hubo momentos donde fue en realidad más duro la forma de decir que lo que había en realidad, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí. A veces uno se pregunta si de manera casi preventiva
no se plantea a veces el peor escenario para después dar buenas noticias. No sé si eso también es una metodología o no, digamos, Para todo esto, siempre lo que yo aconsejo a los profesionales es que acudan a protocolos. Es decir, no esperar a estar ante situaciones críticas, sino prepararse. Los jefes de servicio tienen que preparar a sus profesionales, a su equipo, para hacer frente a estas situaciones. Y dentro de los protocolos, la comunicación es un componente muy importante. Claro. Así que no puede haber protocolos de atención que no tengan contemplado el componente comunicación. Claro, porque tampoco se trata de minimizar una mala noticia, por decirlo No. de alguna manera. Al contrario, hay que tener además mucha precisión si uno va a dar una mala noticia, ¿no? O algo que no va a ser grato escuchar. También hay que saber decir eso, digo, con la firmeza, con la serenidad, en fin, con las condiciones o los requisitos necesarios, ¿no? Qué tarea difícil también. Es difícil, pero bueno, nosotros tenemos un consentimiento informado, Claro. que es la forma en la que esa información tiene que ir y volver, y para que exista este consentimiento informado, el paciente es quien en realidad asume el proceso de toma de decisión y el profesional acompaña ese proceso, y si se aborda desde ese lugar, es mucho más fácil para todos. El tema es que, bueno, el profesional tiene que relegar esa posición casi de poder y asumir que es un proceso en el que está acompañando una decisión difícil. En general, hay muy buenos profesionales que hacen esto y tienen esa vocación natural, pero bueno, quien a lo mejor no la posee, tiene que formarse. Tiene que desarrollarla, porque si no queda librado casi a formas de ser de manera subjetiva, ¿no? O de contar. Y las instituciones, recién me decías, Claudia, todavía en la formación de los profesionales es una asignatura. En el ámbito privado y público, en posgrados, veo que también lo es, obviando algunas excepciones. ¿No hay conciencia de esto en las instituciones? Ya excediendo la comunicación personal entre médico y paciente, sino algo que es mucho más corporativo, mucho más completo, ¿no? Más institucional, si se quiere. Lo que pasa que la medicina, con el modelo que tiene, un poco despersonalizado, puede generar una medicina defensiva. El profesional experto que no quiere atender a los pacientes problemáticos, que deja la atención en el residente, alguien que está en proceso de formación. Para prevenir todo esto, hay que trabajar mucho en generar conciencia de los derechos que tiene la comunidad, preparar a los profesionales, como decía recién, generar protocolos. Dentro de los protocolos abordar el tema de la comunicación. No puede haber consentimientos informados de estos que existen preimpresos y que se hacen firmar en la entrada de los establecimientos. El profesional tiene que tomarse el trabajo de comunicar, de escuchar las inquietudes del paciente, de interpretar lo que se está planteando, digamos. Adaptar el lenguaje que usa a la capacidad de comprensión del paciente, responder las preguntas, dar todas las opciones terapéuticas, explicar los riesgos. Entonces, dentro de ese marco, el paciente, cuando realmente tiene que tomar una decisión sobre su cuerpo, sobre su salud, y él lo vive como una decisión que asume él, difícilmente el profesional después tenga problemas, tenga una demanda, aun cuando hay fallas, aun cuando haya fallas en la atención. Entonces, esto es una fórmula ganar-ganar, ganan todos. Pero hay que desandar un camino y una cultura que se arrastra desde hace mucho tiempo y que, bueno, los espacios de formación tienen que trabajar mucho en esto. O sea, aun cuando uno comunica y comunica lo mejor posible y a conciencia puede haber, como vos decías, Claudia, fallas. Pero cuando hay una mala comunicación o una no comunicación directamente, es como que seguro se va contra algo que va a resultar mal. ¿Y cuáles son las consecuencias de cuando esto sucede? Bueno, en general se judicializa. En general se genera desconfianza. A su vez se genera una distancia entre el profesional y los pacientes que retroalimenta, genera un círculo vicioso. Y hay que generar un círculo virtuoso. Entonces hay que retroalimentar con el paciente. En Estados Unidos, por ejemplo, para hacer consentimiento se usa un mecanismo de una doble visita. Entonces, cuando son decisiones muy complejas, se invita al paciente a que venga una próxima vez y a que venga acompañado, a lo mejor con un familiar, para poderle explicar todos los riesgos. Es decir, que hay otras formas de abordar esto que facilita que el paciente adopte con plena confianza una decisión
sabiendo que la toma él la decisión, que el sistema de salud, y en este caso a través del médico, lo está acompañando. Entonces, ahí vemos realmente qué es comunicar, no es una información, el médico no está dando una información. Si no es bajar una línea. Hay un proceso de comunicación entre ambos, y entre ambos logran la mejor solución para ese paciente. Hablando de pacientes, Claudia, ¿los pacientes también se van empoderando de alguna manera, tomando conciencia de este derecho a la información, a preguntar, a ser bien recepcionados, a poder evacuar todas las dudas que uno tenga? Y hablo de estos aspectos para no irnos también de pronto a la prepotencia del otro lado, porque no es válida desde ninguno de los dos lugares, ¿no? Sí, no se genera este círculo virtuoso del que vos hablás. ¿Encuentra su equilibrio el paciente en líneas generales o se convierte prácticamente en un consumidor exigiendo respuestas cuando estamos hablando de cuestiones de salud finalmente? Que no es lo mismo que reclamar por un electrodoméstico que no salió bien, ¿no? ¿Cómo estamos los pacientes de ese lado? Bueno, hay pacientes y pacientes. Como en todos. También sí, en distintos subsectores del sistema de salud, donde hay pacientes más demandantes y pacientes más satisfechos con lo que el sistema les ofrece. En general, los pacientes del subsector público suelen estar más satisfechos con el sistema y los pacientes del subsector privado de la seguridad social son más exigentes. Dentro de ese esquema, en general, los pacientes están informados, pero se informan, por ejemplo, por internet, leen, averiguan, es decir, la información no siempre es la mejor información o la que tiene rigor científico. Entonces, ahí juega el rol de los profesionales. A su vez, los profesionales también muchas veces utilizan la información que les da un proveedor de insumos y deben ser responsables en el uso de esa información. Por ejemplo, si un profesional de la salud receta por una marca, en vez de recetar por el nombre genérico de un producto, en definitiva está apropiándose de una información que es una información más comercial y no tanto de la información científica. Entonces, tanto los profesionales... Eso tiene que ver casi con la ética ya, ¿verdad? Y tanto los profesionales como los pacientes, en esto, en la medida que sinceran sus expectativas, sus dudas, ese diálogo se puede dar igual, más allá de que el paciente venga con más exigencia. Los pacientes igual muchos delegan en el médico este saber, es decir, no discuten tanto el saber del profesional. Lo que es la habilidad del profesional para poder generar la convicción en el paciente. Es el profesional el que tiene que usar esta lógica científica a favor del tratamiento de ese paciente. Sí, pero ahí es donde también la empatía juega un gran rol. Sí. Uno puede, es cierto, confiar en el otro por las acciones que desarrolla y demás, pero cuando se trata de cuestiones que uno no comprende, también tiene que ver en cómo me van a contar lo que está pasando o lo que puede llegar a suceder o lo que van a hacer conmigo, ¿no? Tampoco que necesitamos que como pacientes se nos arme un teatro para explicarnos nada, pero sí cercanía, sí claridad y como vos decías, Claudia, el discurso adecuado según quién esté escuchando, ¿no? Sí. Porque mucha gente de pronto no pregunta más porque por ahí teme que como no entendió o como que no tiene claridad en lo que está, por vergüenza casi, ¿no? Por vergüenza. Las instituciones tanto públicas como privadas, ¿están pensando en esto a la hora de planificar todo lo atinente a la atención de la salud? ¿Están pensando en la importancia de comunicar bien? Yo la verdad que viendo esta experiencia que tengo, que les pregunto si están formándolos a los profesionales, esas instituciones, y me dicen que no, dudo que el foco, si no está puesto o centrado en la persona, pueda estar puesto también en la comunicación, porque la comunicación es un componente más para el ejercicio de ese derecho que es la decisión, en definitiva. Pero no lo quiero generalizar, porque siempre hay excepciones y muy buenas excepciones. Ahora, ¿será descuido? Porque en realidad, si esto funciona bien, siempre vuelve de manera favorable. Si está andando mal, va a tener muchas derivaciones que pueden ser problemáticas, desde la judicialización, desde lo que se puede correr de boca en boca, desde el malestar en el lugar, ¿no? O la falta de conformidad con lo sucedido. Es como que no sé si es falta de conciencia en esto o que todavía no se encontró la manera de
de alguna manera institucionalizarlo. Nosotros siempre podemos avanzar un poco más. Sí. Ahora tenemos una ley, varias leyes, como las mencioné, ¿no? Tanto en el enfoque del derecho del paciente como del derecho a la comunicación. Todo esto es un avance, es un germen de cambio. Sí, por supuesto. También tenemos a las TIC, las tecnologías de la información que hacen que la gente sea más demandante, se apropie de la información. Bueno, todo esto es un germen de cambio. Tenemos generaciones también mucho más demandantes, en términos tenemos los millennials, los centennials, todos atrás de las tecnologías de la información. Yo creo que esto es como una revolución, nos vamos a encontrar de repente con que se esté exigiendo una respuesta del sistema y el que se queda atrás es el sistema si no prepara a sus profesionales. Es realmente muy importante el rol de los formadores, de los profesionales de la salud en este tema. Hay profesionales de la salud, tal vez pensaba en las generaciones, ¿no? En las generaciones de los médicos. De pronto, tal vez, digo, la gente mayor o los médicos mayores, ¿no? Formados también hace más años atrás, donde todavía no estaban atravesados tanto por las tecnologías, ¿se encuentran más permeables a estos cambios? Porque tal vez antes, digo, el médico de familia, la cercanía que había, ¿no? De un médico que era como cabecera, tal vez tienen por una cuestión de tradición más esta cosa de acercarse, o es más de las generaciones más jóvenes, más allá de la formación que reciban o no. Sí. Me refiero casi como una cuestión social, ¿no? Cultural más que nada. Bueno, acá también tenemos que pensar un poco, es muy común que nuestros hijos, me voy a concentrar primero en lo de los jóvenes y después en lo de los profesionales. Nuestros hijos aprenden sobre el cuidado del ambiente, aprenden un montón sobre derechos, sobre algunos aspectos, sobre salud. Sobre este aspecto de la salud aprenden poco. Es decir, en los ámbitos escolares, sobre el derecho que se tiene en relación al sistema de salud. Y por otra parte, en los profesionales mayores, tanto sean mayores como los jóvenes, si están formados en estas especialidades que son de base comunitaria, tienen el componente de comunicación dentro de su currícula, como hablábamos hoy de los pediatras también, es decir, un médico de familia, un médico comunitario, alguien formado en medicina social, tienen esta formación, están formados en comunicar, comprenden su importancia, la jerarquizan y por eso se dedican a esas especialidades. Pero esas especialidades son las que están, no tienen el mejor reconocimiento, se quiere, o reputación, porque están mejor pagos los profesionales hiperespecializados. Sí. Entonces, bueno, el sistema ahí también tiene que dar su vuelta, ¿no? Es todo parte del mismo problema. Sin dudas, es cierto. Es cierto. Y tal vez también esta vuelta que estamos teniendo a volver a conectar con el médico, ¿no? Digo, muchas veces se ha criticado el hecho de cuántos pasan por hora, digo, sobre todo donde por de pronto en guardias y demás, donde por ahí hay colapsos. Entonces como que no hay tiempo para. En esta vuelta de volver a escucharnos o de volver a conectar, me parece que esto cobra una importancia vital, ¿no? O sea, lo hemos conversado incluso con otros profesionales en nuestro programa, y de esto se trata, del volver al médico generalista, más allá de las hiperespecialidades, y volver a humanizar al paciente, y humanizar al paciente supone empezar por comunicar correctamente y escucharlo, ¿no? Claro, pero bueno, si nosotros le preguntáramos hoy a un paciente si sabe que es una referencia, una contrarreferencia en salud, esto es de tener un médico que lo siga, que esté atendiéndolo y que después lo derive a un especialista, seguramente nos va a poder decir muy poco. Es decir, nosotros, los que, abstrayéndome yo del conocimiento que pueda tener del sistema de salud, si tengo que ir a consultar, me busco yo el especialista, y creo que soy muy inteligente por hacer eso. Y es una responsabilidad que no debería de caer en nosotros. Claro, pero no entendemos cuál es el circuito que debiéramos seguir. Por supuesto. ¿Y cómo nos formamos como pacientes? ¿Cómo aprendemos sobre nuestros derechos, sobre cómo hacer las cosas bien desde nuestro lado? Y aprendemos muy poco porque esto, como yo decía, ni en las currículas de la escuela, también nuestro marco normativo. Nosotros, hay otros países que la referencia, la contrarreferencia está regulada, la atención primaria está regulada. Sí, claro. Entonces hay claridad de cómo esa red de atención se puede dar. Seguro. Nosotros no la tenemos ni protocolizada en ley, ni en el sistema educativo está dentro de la currícula. Así que todos tenemos que aprender un poco más. Es un desafío
Pero yo siempre digo que cuando algo no está hecho es una oportunidad porque está todo por Es hacer. cierto. Así que tenemos como una tabla rasa para empezar Bien. y desarrollar lo que nos falta. Pues, insisto que tenemos leyes. Bien. Entre los objetivos que tenemos en Salud en todas las políticas es esto, es comunicar acerca de las cosas que tenemos que aprender como pacientes, como ciudadanos también en nuestros derechos y obligaciones y en cuestiones de atención a la salud. Gracias, Claudia, por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido muy interesante poder conversar sobre esto. Nos vemos próximamente. ¿Te Muchas parece? gracias a ustedes. Gracias. Y nosotros por nuestra parte volvemos a encontrarnos la próxima semana. Gracias por estar ahí siempre. Cuando llevamos una vida equilibrada, nos encontramos con un mejor diagnóstico. Por eso nace nuestra nueva sede Pilar. Un perfecto equilibrio entre la ciencia, la calidad y la naturaleza, donde vamos a recibirte con la calidez que necesitas para estar bien y donde nuestros profesionales dan sentido a la máxima tecnología utilizándola a conciencia. Un lugar en el que cada detalle ha sido pensado para que cuidarte sea una buena experiencia. Te invitamos a conocer nuestra nueva sede Pilar, ubicada en el kilómetro 48,5 de la colectora Panamericana Pilar. Porque en Diagnóstico Maipú hacemos todos los días lo imposible para que cada vez que vengas te encuentres con un mejor diagnóstico. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.